Bueno, muy buenos días. Eh, Gracias a la coordinación del doctor Alejandro Moscoso, eh, con la venia del doctor Marco Duque, vamos a desarrollar hoy el tema denominado cáncer ginecológico y COVID-19, para no pasar de moda en la época de la pandemia. El cáncer ginecológico, según Globocan de 2018, mostró algunas novedades. Lo que es importante para ustedes es que el carcinoma mamario ocupa la cuarta parte de los carcinomas en la mujer en Colombia, seguido de cáncer de colon y recto. En tercer lugar, el tiroides, repuntando de una manera franca. Y el cáncer de cuello uterino pasó a un cuarto lugar. Recordémonos que hace unos 20 años era la primera causa de cáncer en la mujer. El tema, esta primera publicación después de la crisis de Wuhan, nos dio esta información bibliográfica. 34 pacientes operados durante esa emergencia. Lo que más llama la atención es que de las pacientes que presentaron comorbilidades y tuvieron que ir a UCI, el 80% de esas pacientes tenían hipertensión arterial en un 60% y enfermedad coronaria en un 40%. Mientras que el grupo control, es decir, los que no fueron a UCI, eran un 42%, presentaron apenas un 21% de hipertensión arterial y un 5.3% de enfermedad coronaria. Lo interesante para nosotros es que un 23% de pacientes tenían cáncer, pero la mayor connotación de esto es que eso les confería un RR de 5.4 de riesgo de mortalidad. Posterior a esa publicación, hay estos datos que son bastante interesantes. Este es un grupo colaborativo con 1.120 de 235 hospitales, 24 países, la mayoría en Europa, norte de África, Estados Unidos, incluye Alaska, con 1.200 colaboradores. Al fin de semana, cuando consulté esta información, había 77 instituciones hospitalarias a nivel mundial reportando información. Se llama el grupo COVID Surge. Ustedes lo encuentran fácilmente entrando a la página y pueden perfectamente reportar sus casos. Hay alguna serie de requisitos, pero relativamente son muy fáciles de cumplir. Bueno, de estos 1.128 pacientes, lo que llama la atención es que la mortalidad es de un 23.8%. Cuando no hubo complicaciones pulmonares, esa mortalidad era de 8.7 nomás. Pero fíjense cómo se multiplica enormemente cuando hay complicaciones pulmonares. Sube a un 38%. Pero dentro de esas complicaciones pulmonares, si hay neumonía, la mortalidad es de un 37.9%. Si hay la necesidad de una ventilación que no se esperaba, la mortalidad es de un 41%. Y si hay un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, sube a 40%. Pero bien interesante, y son cifras bastante claras, es que a los 30 días la mortalidad por subgrupos, repartiendo a la izquierda hombres y a la derecha mujeres, vemos como definitivamente hay una mayor mortalidad en el grupo de los hombres. Y esta diferencia se hace muy notoria entre el grupo de menores de 70 y mayores de 70 años. Pero lo que más confiere mortalidad definitivamente en el grupo de los hombres es ser mayor de 70 años, someterse a una cirugía
electiva mayor y especialmente a una emergencia mayor. Entonces, ser hombre mayor de 70, someterse a una cirugía de emergencia mayor, confiere un riesgo muy alto. Después de los 70 años, las cifras indican que se tiene el doble de riesgo de morir cuando se someten a este tipo de cirugías. Otro dato bien interesante y es el relacionado con las infecciones. Fíjense que el grupo de pacientes que no tiene cáncer tiene un riesgo cercano a un 8% de ir a un cuidado intensivo, mientras que en el grupo que tiene cáncer, el riesgo de ir a cuidado intensivo es de 34%, pero obviamente ese riesgo confiere también por lo menos un 20% de mortalidad. Entonces, con todos esos antecedentes y esa información que nos dan acerca de la mortalidad en este grupo de pacientes y el alto número de complicaciones, pues realmente se han vigilado demasiado todo lo que son los procesos quirúrgicos y desde luego tiene mucho que ver el sitio donde operamos. Hoy se considera que todos los sistemas de aireación, de ventilación, de recambio de aire tienen que estar muy bien definidos desde el punto de vista técnico, con asesoría de ingeniería. En materia de ventilación en la sala de operaciones, pues se sabe que en la antesala y en la sala de operaciones especialmente deben tener unos cuidados muy especiales en materia de limpieza y se sugiere la utilización de presión negativa en estas salas. Se recomienda una presión negativa de menos 4.7 pascales en la sala de operaciones, mientras que en la antesala se recomienda menos 1.2. Esas son, digamos, las medidas que se utilizan para este tipo de eventos. Hay una serie de consideraciones que hacer en materia quirúrgica que desde luego se están adelantando a nivel mundial y ninguna institución es ajena a eso. Acordémonos cómo se ha reclamado mucho acerca de los elementos de protección personal del talento humano. O se están realizando eventos administrativos como cambiar la ruta de trabajo de la población. Se recomienda la ingeniería de controles como aislar a la población de la amenaza, pero pues esto es imposible porque implicaría en los hospitales que han podido hacerlo realmente hacer dos instituciones, dos hospitales completamente diferentes, un hospital COVID y otro hospital no COVID. O sea, eventualmente una institución como la Clínica del Country, que tiene dos edificios, hubiera podido ser un sitio para experimentar esta posibilidad. Y en relación con la sustitución y la eliminación del problema, pues lo que se requiere es, primero, que no haya epidemia, pero por ahora es imposible. Y lo que debemos tener para poder sobrepasar esa circunstancia, pues son pruebas muy eficientes de diagnóstico. Hoy sabemos de una manera muy clara que cuando un paciente va a cirugía y no se ha detectado la infección por COVID, pues está dando sintomatología prácticamente a los 2 días. Al 7.º día ya tiene una manifestación clara de disnea y la mayoría de esos pacientes están, cuando tienen una dificultad respiratoria, mostrándolo los 14 días. Y la muerte puede sobrevenir a los 21 días cuando está ocurrido. Entonces, ¿qué hacer para no meternos en este cuento de las complicaciones de operar pacientes con COVID asintomáticos? Pues la PCR se ha determinado hacerla dentro de las primeras 24 horas antes de la cirugía o la cuarentena durante los 14 días previos. Esas son recomendaciones bien importantes, pero definitivamente no dan el 100% de seguridad. Fíjense cómo la sensibilidad de las pruebas, por ejemplo, cuando se toman por esputo, la sensibilidad es apenas de un 72%. Cuando se toman muestras nasales es de un 63%. Y si la muestra es faríngea, es que es pobre, ¿no? Cerca de un 40%. Entonces, la sensibilidad de estas pruebas
de PCR, mezclándolas dan un 60% superior. Se han implementado desde luego las pruebas rápidas, pero sabemos que no tienen un rendimiento dentro de los primeros 7 días. Son buenas alrededor del 90% entre los 8 y los 14 días, y la sensibilidad sí es del 100% después de los 15 días, entre los 15 y los 40 días. De tal suerte que eso es lo que tenemos en este momento para tener en cuenta. En esta publicación de la Revista Española de Cirugía hay una recomendación muy práctica y muy sencilla para realizar pruebas antes de la cirugía. Si es un paciente programado, hay que considerar si ese paciente es diferible o no es diferible. Si es una cirugía que no implica ninguna urgencia, desde luego, y que tiene algún tumor que pueda permitir un aplazamiento razonable, pues es preferible aplazarlo mientras pasa la pandemia. Cuando no es diferible, se debe hacer un test rápido, estos que se reportan en horas. Si es positivo, hay que llevarlo a cirugía tomando todas las precauciones posibles para el talento humano y desde luego para el paciente. Cuando el test es negativo, pues desde luego se puede programar con una mayor tranquilidad. Esta es la incidencia por 100.000 mujeres para 2018 Globocan por cáncer en Colombia. Vemos cómo la incidencia de mama es de 44 por 100.000 mujeres, con una mortalidad de un 11%. La mortalidad realmente en carcinoma mamario no es tan alta, se ha avanzado mucho en la parte quirúrgica y terapéutica, desde luego con manejos complementarios, con quimio, radio y ahora con biológicos. El cáncer de cuello uterino ha tenido afortunadamente un buen impacto en materia de reducción, es el único que ha bajado tanto en incidencia como en mortalidad. Se está muriendo prácticamente la tercera parte de las pacientes que estamos diagnosticando. En materia de ovarios, sí, lamentablemente no hemos podido hacer mucho. Prácticamente el 50% de las pacientes que tienen diagnóstico de carcinoma ovárico fallecen. Y en materia de cuerpo uterino, digamos, el impacto también, mortalidad es leve. Acordémonos que la mayoría de esos pacientes, el 70%, vienen en estadios iniciales y son pacientes casi siempre con lesiones bien diferenciadas. El pronóstico es mucho mejor. Hay algo bien importante que debemos tener en cuenta para esta época, porque si bien hablamos de diferir procedimientos para cuando tengamos unas condiciones mejores, es decir, cuando optimicemos lo relacionado con la disponibilidad de salas y de cuidados intensivos, entonces diferir los manejos tiene también un costo. Aquí, por ejemplo, vamos a mirar lo que ocurre cuando tenemos un diagnóstico de cáncer de cervix y nos demoramos más de 4 semanas en hacer la cirugía radical. Pues hay una menor sobrevida en un 5.5%. Es decir, tiene un impacto. Si esa paciente es operada y va a quimioradioterapia, si el tratamiento no se realiza dentro de los tiempos previstos, es decir, 5 semanas, que es lo recomendable para realizar un tratamiento para cáncer de cuello uterino, bien sea con radio o con radioquimioterapia, cuando eso se lleva más de 63 días, pues el riesgo de morir se incrementa hasta un HR 2.6 y la sobrevida global obviamente se ve muy impactada con un 7.4 de hazard ratio. Cuando las pacientes tienen un diagnóstico de carcinoma de cervix y van directamente a quimioradioterapia porque no son tributarias de cirugía y ese tratamiento se demora o tiene un retraso mayor de 4 meses en terminarse,
el riesgo relativo, el HR, se incrementa también en 2.3, es decir, hay 2.3 más de posibilidades de que esa paciente fallezca por un tratamiento diferido demasiado tiempo. Hay algunas pacientes, por ejemplo, las embarazadas que tienen carcinoma concomitante de cuello uterino. En esas pacientes, cuando no son tributarias de la cirugía de cesárea electiva porque está muy retirado el embarazo, es decir, está en las primeras semanas del embarazo, pues generalmente lo que se hace es una quimioterapia neoadyuvante para después llevar la cirugía a un tratamiento completo con cirugía o con radioterapia. Pero en esa espera, lo que se ha visto es que pueden incrementarse no solo el estadio clínico, sino las posibilidades de metástasis pélvicas hasta en un 25%. Entonces está justificado, pero debemos tener muy en cuenta eso para no diferir demasiado esos tratamientos. Con carcinoma de ovario, cuando diferimos también un tratamiento, tenemos un costo. Si a una paciente se le ha hecho una citorreducción primaria y va a quimioterapia adyuvante, si esa quimioterapia demora más de 28 días, pues hay también un impacto en la sobrevida hasta de 1.51% menos. Igual cuando una paciente es sometida a una quimioterapia neoadyuvante, que ustedes saben que es el tratamiento que se indica cuando no es posible llevarla a una cirugía inicial. Entonces, si termina la quimioterapia y realizarle la cirugía complementaria, es decir, la denominada cirugía de intervalo, pues eso también tiene un costo 1.81 de odds radio de posibilidades de que ese carcinoma empeore. Para carcinoma de endometrio podemos estar un poquito más tranquilos. Ya dijimos que estos carcinomas son un poco más diferenciados y se presentan la gran mayoría en estadios iniciales. Entonces, podido tener un retraso de 6 semanas sin un mayor impacto, apenas 1.14 en la sobrevida. Y si se hace una cirugía radical y el tratamiento adyuvante se va a retrasar más de 9 semanas, ahí sí tenemos un gran impacto, un HR de 5.15 de progresión de ese carcinoma. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido es que cuando sometemos a pacientes de carcinoma de cervix, endometrio u ovario a una demora, podemos impactar la sobrevida entre un 30 y un 45%. Si esa paciente tiene además un riesgo de infección, podemos impactarla en un 39%. Pero si esas pacientes tienen eventos adversos por ser llevadas a cirugía y tienen infección COVID, hay un riesgo de muerte hasta de un 44% en pacientes que estaban inicialmente asintomáticas. Recientemente se publicó la guía americana por la Sociedad Colombiana de Cirugía de Citología y Colposcopia en los Estados Unidos, y eso se publicó en el Journal de abril de 2020. Son unas guías bastante interesantes que obviamente tienen aplicación en los Estados Unidos, y en la medida en que nosotros podamos implementarlas, pues habrá muchas cosas que van a redundar en beneficio de la mujer. Quizá lo más importante es que hoy en día la búsqueda o la estrategia de la tamización es buscar pacientes que tengan riesgo de NIC3 en 5 años. Entonces, hay una serie de tablas que no se las aprende el médico tratante, sino que se tiene una disponibilidad donde se combinan antecedentes, el reporte de la citología, se tiene o no pruebas de BPH, en fin, las condiciones del paciente, y todo eso da unos puntajes que se llevan a cabo en porcentajes. Y hoy lo que se ha determinado es que si esa paciente tiene menos de un 4%, la gran mayoría son dejadas en observación, que obviamente son un porcentaje alto. Es decir, toda paciente que tenga un reporte
en citología de bajo grado, esa paciente probablemente sea más beneficiaria de dejarse en observación entre unos 6 meses y un año. Como ustedes ven, en esta gráfica pueden hacerse controles hasta no solo un año, sino algunas se difieren 3 años y otras se difieren hasta 5 años. Entonces, en materia de cáncer de cuello uterino, este flujograma o algoritmo nos permite eventualmente considerar la posibilidad de hacer tratamientos de menos impacto. En esta época, la idea es hacer lo menos para que las pacientes tengan una menor estancia hospitalaria y obviamente tengan menos riesgo de complicarse. Entonces, ya decíamos, como las pacientes que tengan reporte de bajo grado, pues definitivamente las controlamos por lo menos a 6 meses o un año. Si las pacientes tienen ley de alto grado, probablemente las podamos controlar en 3 meses para no tener llenar las instituciones de pacientes que obviamente no solo van a correr el riesgo de contaminarse en una institución, sino también de llevar un. Si hay la necesidad de practicar una biopsia y esa biopsia nos reporta un tumor maligno, pues si esas lesiones son tempranas, eventualmente pueden ser llevadas a cirugía. Y la cirugía estándar hoy en día no es lo recomendable. Debemos tratar de hacer lo mejor. En tumores menor de 2 centímetros, por ejemplo, una traquelectomía podría ser suficiente con una exploración de ganglios centinela. En los tumores mayores de 2 centímetros podría hacerse la quimio radioterapia concomitante. Y en carcinomas localmente avanzados, definitivamente va radioterapia hipofraccionada. Hipofraccionada quiere decir dar una mayor dosis en un menor tiempo para que la paciente asista menos a estas instituciones. Para carcinoma de ovario las cosas han sido un poco más sencillas. Si tenemos una sospecha por un reporte imagenológico de sospecha de malignidad, si es una lesión temprana, podemos eventualmente solo hacer una anexectomía con biopsia por congelación y eventualmente hacer una quimioterapia neoadyuvante. Es decir, no hacemos una cirugía ultrarradical que nos da más instancia hospitalaria y más riesgo de complicaciones. Y si la paciente presenta un haríamos una laparoscopia o idealmente una biopsia dirigida por imágenes y esa paciente iría a una quimioterapia neoadyuvante durante 4 ciclos. Posteriormente la evaluamos. Si ya hemos salido de la pandemia, haríamos una cirugía de intervalo o si no, la paciente seguiría en una quimioterapia hasta completar sus 6 ciclos. En carcinoma de endometrio, la gran mayoría consultan por sangrado uterino posmenopáusico o algunas en un chequeo ginecológico les encuentran el endometrio engrosado. Entonces, esas pacientes van a biopsia. Si la biopsia nos reporta un bajo grado, perfectamente la podemos diferir o podemos darle un tratamiento con hormonoterapia, que son gestágenos o levonorgestrel colocado cuando se tiene la opción. Si es una paciente de alto riesgo con un cáncer temprano, solo la someteríamos a una histerectomía. Si es una paciente con un cáncer avanzado, pues definitivamente puede ir a quimioradioterapia y se puede evaluar la posibilidad quirúrgica. Teniendo en cuenta estos principios, la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos realizó una encuesta entre sus asociados para ver cómo abordábamos este tipo de pacientes. Y les voy a transmitir los resultados de esta encuesta y a la vez podemos como hacer un análisis de los casos y creo que es una manera un poquito más didáctica de aprovechar esta revisión del tema. Entonces, la primera pregunta decía, ¿considera que pacientes con alta sospecha de neoplasia ginecológica, es decir, una masa anexial, o con diagnóstico histológico confirmado de cáncer ginecológico deben ser valoradas por primera vez presencialmente? Completamente de acuerdo en el 93% de los casos. La segunda pregunta, ¿considera que pacientes en posoperatorio de cirugía por cáncer ginecológico para revisión de anatomía patológica deben ser valoradas presencialmente?
de acuerdo el 46%, y en desacuerdo el 53%. Aquí la gran mayoría estuvo en desacuerdo. Estos pacientes perfectamente podrían revisarse, digamos, por telemedicina, y si obviamente si es un hallazgo que realmente implique verlas, pues las vemos, pero sí se les puede dar la opción de telemedicina justamente para congestionar los servicios. A la pregunta 3, ¿cree que pacientes con diagnóstico de neoplasia ginecológica en seguimiento post tratamiento, es decir, aquellas que ya han sido irradiadas, operadas o sometidas a quimioterapia, deben ser contactadas mediante teleconsulta, indagar sobre síntomas que puedan hacer sospechar enfermedad recurrente y, en caso de presentarse, citarlas para orientar el examen físico y los paraclínicos con el fin de descartar recaída tumoral? De acuerdo. Que muchas pacientes con la sola sintomatología y la condición que nos reporten en la teleconsulta, pues nos podemos evitar y les podemos evitar a ellas la molestia de ir a congestionar los sitios. Pregunta 4. ¿Cree que pacientes con diagnóstico de neoplasia ginecológica en seguimiento post-tratamiento deben ser contactadas mediante teleconsulta, indagar sobre síntomas que pueden hacer sospechar enfermedad recurrente y, en caso de no presentarlas, citarlas en los siguientes 3 meses luego de que se controle la pandemia para continuar seguimiento institucional? Yo creo que eso no tiene mayor discusión y va en consonancia con la anterior. La pregunta 5. ¿Cree que la teleconsulta debe ser realizada por el ginecólogo oncólogo tratante en las instituciones? Obviamente hay un acuerdo del 97%. En la pregunta 6, en caso de que considere que la paciente debe ser valorada presencialmente, sugiere que se haga un triage mediante la teleconsulta de casos sospechosos de COVID-19 según los criterios epidemiológicos actuales, de acuerdo al 96%. Obviamente, ya todos sabemos qué hacer con la paciente que tiene una sospecha de COVID-19. La pregunta 7. Las pacientes que presenten una citología cérvico-vaginal que reporten lesión de bajo grado con o sin test de BPH negativo o positivo podrían ser diferidas para su valoración colposcópica al menos 6 meses. Ya dijimos que las lesiones de bajo grado pueden perfectamente diferirse para las etapas en que realmente no estemos en crisis y hubo un acuerdo del 100%. Las pacientes que presenten una citología cervicovaginal que reporte una lesión epitelial de alto grado con o sin test de BPH positivo o BPH positivo podrían ser diferidas 3 meses para su evaluación colposcópica. Completamente de acuerdo. Se sabe que en ese grupo de pacientes la posibilidad de que se progrese a una lesión infiltrante es relativamente baja. Entonces aquí el 86% contestó que estaba de acuerdo. Las pacientes que presenten una biopsia con NIC2 o NIC3 o un adenocarcinoma in situ sin sospecha de infiltración podrían ser diferidas a 3 meses para su manejo excisional, de acuerdo el 81%. Esos pacientes con lesiones francamente intraepiteliales, es decir, premalignas, pueden diferirse 3 meses con mucha tranquilidad. Esto es bien importante para que ustedes puedan tranquilizar y orientar a sus pacientes. Las pacientes que presenten una biopsia con lesión de alto grado y sospecha de microinvasión a la colposcopia podrían ser diferidas máximo a 1 mes para su manejo decisional, de acuerdo al 84%. En estas pacientes ya hay una sospecha colposcópica, entonces debe tratar de precisarse el diagnóstico. Pacientes que presenten indicación de conización diagnóstica, porque no hay una correlación entre la patología y la colposcopia y la biopsia, o hay un degrado endocervical positivo, podrían ser diferidas a 3 meses para su manejo excisional. Perfectamente se puede hacer esto. Es decir, no son pacientes que tengan una sospecha
clínica ni colposcópica de una lesión infiltrante, entonces perfectamente se puede diferir. Todo esto es orientado a descongestionar los servicios médicos. En relación con cáncer de cuello uterino, ¿está usted de acuerdo en ofrecer tratamiento primario con radioterapia a una paciente posmenopáusica mayor de 50 años con cáncer de cuello uterino en estado temprano, con lesión visible o poscolización, con márgenes positivos, que normalmente sería candidata a manejo quirúrgico? Es decir, hoy en día se sabe que en estados tempranos la radioterapia da una respuesta terapéutica muy similar a la que obtenemos con cirugía. Lo que ocurre es que queremos evitarle los efectos secundarios de la radioterapia. Mm, Hubo un poco de desacuerdo con eso, pero hoy en día es una alternativa bastante eh, aceptable poder irradiar a estas pacientes. ¿Está usted de acuerdo en ofrecer a una paciente con cáncer de cuello uterino poscolización con márgenes negativos o con diagnóstico por biopsia sin enfermedad cervical visible, sin deseos de preservación de fertilidad, sin sospecha de compromiso ganglionar por imagenología, diferir tratamiento definitivo mínimo por 3 meses? Perfectamente. Hoy se sabe que estas pacientes con enfermedad microscópica tienen un excelente pronóstico y el riesgo de progresión, ya una vez que se ha hecho una conización, es mínimo si tenemos unas condiciones como las que se están describiendo aquí. Obviamente debemos tener en cuenta el grado de diferenciación, debemos tener el compromiso vascular o linfático, etcétera. Pero si son estos elementos ausentes, pues estamos de acuerdo en un 85% de hacer este abordaje. La pregunta 14, ¿está usted de acuerdo en no realizar estadiaje quirúrgico laparoscópico a las pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado previo al tratamiento con quimio-radioterapia? Lo que uno quiere en este grupo de pacientes es verificar si tienen compromiso de ganglios paraórticos. Entonces, la laparoscopia es una estrategia ampliamente utilizada en este tipo de pacientes, pero obviamente implica un procedimiento quirúrgico invasivo, implica una estancia hospitalaria, así se acorta, pero tiene que utilizar servicios hospitalarios. Entonces, el 97% de los colegas estuvieron de acuerdo en este abordaje. Y realmente lo que se cree es que el porcentaje de pacientes que perdemos es muy bajo. La pregunta 15, ¿está usted de acuerdo o no con no programar para cirugía pacientes con recurrencia central de cáncer de cuello uterino con más de 6 meses de periodo libre de enfermedad, candidatas para exenteración y en su lugar remitir a oncología clínica para tratamiento con quimioterapia? Eh, Hace unos años probablemente esta propuesta no era válida. Hoy se sabe que la exenteración es el tratamiento indicado para una recurrencia central en cáncer de cuello uterino en una paciente que obviamente esté en condiciones de llevar a la cirugía. Pero, dada las circunstancias actuales, perfectamente podemos utilizar antiangiogénicos como el bevacizumab, que ha dado una respuesta aceptable en este tipo de pacientes, mientras podemos llevar la cirugía. Hubo un acuerdo de un 80% en estos casos. En relación con cáncer de ovario, en pacientes con aparente cáncer epitelial de ovario avanzado, con ascitis y carcinomatosis, con elevación del CA 125, con patología demostrada por citología o por biopsia, con aguja cortante, en lo posible no Fagoti, es decir, el Fagoti es una técnica que utilizamos laparoscópica para cuando se tiene duda de si esa paciente es beneficiaria de una cirugía completa, radical por carcinoma de ovario o de acuerdo con las condiciones de extensión y compromiso de órganos vitales, la remitimos mejor a quimioterapia no adyuvante, que usualmente se da con, con carboplatino y taxol,
por 4 ciclos y luego le hacemos la cirugía de intervalo de acuerdo con la evolución clínica e imagenológica. Entonces, pues el 91%, el 95% está de acuerdo con esto. Realmente estamos haciendo en este momento biopsias dirigidas por imágenes, bien sea por ultrasonido o por TAC, y con esto podemos tener lo más importante, que es el diagnóstico histológico. Desde luego las imágenes nos van a ayudar mucho en el estadiaje de estas pacientes. Obviamente es para recibir tratamiento neoadyuvante y después ser llevadas a cirugía. En pacientes con recurrencia platino sensible, con enfermedad en más de un sitio, se recomienda dar quimioterapia basada en platino, ojalá con bevacizumab, en lugar de realizar citorreducción secundaria, de acuerdo al 96%. Hoy en día hay estudios que soportan que las pacientes se benefician ligeramente más de la quimioterapia eh, que de llevarlas a una cirugía, diferirles el tratamiento complementario con quimioterapia, que de todas maneras lo van a necesitar, y obviamente evitarles el paso por quirófano, que en esta época es bien importante. Las pacientes con masas pélvicas y sospecha de cáncer de ovario serán filtradas por el ginecólogo-oncólogo y se llevará a cirugía con congelación de acuerdo a disponibilidad del servicio a aquellas con un riesgo importante de malignidad basado en el criterio clínico, imágenes y marcador disponible determinado por el ginecólogo-oncólogo. Las demás pacientes serían remitidas a manejo por ginecología general. Hay un acuerdo en un 93% en esta conducta. Ya estamos terminando los reportes de esta encuesta. La pregunta 19. Bueno, esto sí se despiporró un poquito al pasarla. ¿Está usted de acuerdo con que todas las pacientes con presunto estadio temprano de cáncer de endometrio reciban manejo inicialmente exclusivo con solo histerectomía total más salpingo, corectomía bilateral con o sin ganglio centinela? Obviamente, de acuerdo a la disponibilidad en este momento en la clínica, no disponemos de ganglios centinela. Y después haríamos el tratamiento adyuvante de acuerdo a los factores histopatológicos. Hoy en día, digamos, esta conducta es completamente razonable porque evitamos un procedimiento más invasivo que nos da una mayor estancia hospitalaria y desde luego más riesgos de complicaciones y entre otras adquirir un COVID-19 en esta institución. El 90% está de acuerdo con esta conducta. Recordemos cómo uno de los parámetros más importantes para decidir el manejo complementario o no es la penetración del tumor en el espesor del miometrio, obviamente teniendo en cuenta la histología de estos casos. Pregunta 20. ¿Está usted de acuerdo durante la pandemia en diferir la anexohisterectomía en pacientes con cáncer de endometrio FIGO 1 sin infiltración miometrial determinada por una buena resonancia magnética? A veces el ultrasonido es muy bueno también en manos de expertos. Ofreciéndose un manejo hormonal temporal con DIU tipo levonorgestrel cuando se encuentre disponible en curso u hormonoterapia con gestágenos, de acuerdo a apenas un 65%. Pero esta conducta es bastante razonable. La posibilidad de que una lesión reportada en una biopsia como bien diferenciada realmente tenga otro componente de moderada o mal diferenciado es muy baja. Y en este tipo de pacientes con lesiones bien diferenciadas tienen la tendencia a progresar de una manera muy lenta, son de excelente pronóstico. Entonces, mientras pasa la pandemia y esta crisis, pues perfectamente podemos hacer un manejo hormonal. La pregunta 21 dice, ¿está usted de acuerdo que a las pacientes con cáncer de endometrio en estado avanzado llevadas a manejo quirúrgico se les proporcione la adyuvancia secuencial inicialmente con radio y posteriormente con quimioterapia? De acuerdo al 74%. Realmente es la conducta adecuada en estas condiciones a pacientes con carcinomas avanzados.
Y la pregunta 22, que es la final, considera indicado ofrecer manejo con hormonoterapia a las pacientes paliativas con recaída por cáncer de endometrio, endometrioide FIGO 1 y 2 sin síntomas agudos. El FIGO 1 y 2 realmente histológicamente es de mejor pronóstico, sin síntomas agudos mientras se pueda implementar el tratamiento médico o con quimioterapia o radioterapia, en el caso tras el control de la pandemia, de acuerdo el 97% de los encuestados ginecólogos oncólogos. Después de esta encuesta, quiero presentarles una propuesta que es bien interesante del grupo de cirugía del doctor Alexander Rodríguez en el Oncológico de Antioquia. La presentaron con el doctor Jairo Mendoza del Hospital Kennedy y con el doctor Luis Fuentes, con el ánimo de establecer una estrategia para llevar en esta época de pandemia a las pacientes a cirugía y no sobrecargar los servicios quirúrgicos. Entonces establecen lo que ellos denominan el index COVID y tienen en cuenta la base epidemiológica, la ocupación de UCI, la disponibilidad de equipos de protección, el talento humano, la edad de la paciente, el estado tumoral, es decir, el estado clínico y las enfermedades crónicas, es decir, el ECOG. Y con esto establecen unos puntajes y a los pacientes que le den menos de 5, pues las llevan a cirugía, las que estén entre 5 y 9, eventualmente se discute en una junta, pero definitivamente las que vayan entre 9 y 14 no son tributarias de un manejo en este momento. Finalmente, hay un tema y es el relacionado con la cirugía laparoscópica. Inicialmente, la ECOLSOC, la Sociedad Colombiana de Ginecología y Obstetricia, se pronunció acerca de el manejo de pacientes en la etapa del COVID por laparoscopia y consideraron que no estaba indicada. Posteriormente, se han realizado una serie de foros a nivel internacional, a nivel mundial, y es así como la Sociedad Americana de Laparoscopia Ginecológica, la Sociedad Europea, la Sociedad Americana de Cirujanos, y hasta el grupo europeo que hace una publicación en el Journal de Oncology, hace una publicación en la cual respalda totalmente la utilización de la laparoscopia en tumores ginecológicos. ¿Qué es lo que se dice? Que si usted es un experto en laparoscopia y tiene las condiciones en su institución, hágalo. Si su perfil es la cirugía abierta, haga la cirugía abierta. La idea es ofrecerle a las pacientes lo mejor para evitarle primero riesgos y segundo, complicaciones y mayor estancia hospitalaria. Entonces, una gran recomendación que sí se hace hoy en día en las instituciones de primer nivel, el Anderson, por ejemplo, es un es un ícono a nivel mundial en el manejo de oncología, y para nosotros en oncología ginecológica pues es un centro a seguir. Están entrando a cirugía dos especialistas. La idea es que si hay alguna dificultad, el segundo o el ayudante va a realizar la cirugía exactamente como si fuera el cirujano principal. Eso con el ánimo de reducir tiempos quirúrgicos, optimizar desde luego la utilización de salas, porque con el advenimiento de todos estos elementos de protección, pues los tiempos quirúrgicos se han alargado demasiado. Y obviamente alargando tiempos, pues optimizamos salas, reducimos riesgos y las instituciones probablemente no gasten un dinero extra. Digamos, para resumir, en cáncer ginecológico, en la época de COVID y la implementación de cirugía laparoscópica, pues, básicamente lo que se está diciendo es que este grupo de pacientes deben ser cuidadosamente evaluados por grupos de expertos para
ser llevados a la cirugía y para atenderlos. Y se hace mucho énfasis, obviamente, en los cuidados de aerosolización, en el manejo de bajas presiones. Por ejemplo, para robótica recomiendan hasta 8, en cirugía laparoscópica hasta 12 con CO2. Se debe introducir con todo el cuidado los trócares y especialmente tener mucho cuidado en la desuflación y en el retiro de la pieza quirúrgica con la paciente sin CO2. Se están utilizando filtros especiales para evitar los escapes y correrse ese riesgo de aerosolización. Entonces, con esto quería revisarles el tema. Si hay preguntas, pues con mucho gusto. Muy amables.